Pero Sí. bueno, esto lo queremos enlazar con la sección de la semana anterior en la que hablamos sobre juego, luego existo, ¿os acordáis? Sobre cómo el deporte puede ser una herramienta fundamental en la formación y en la educación de los niños, y de hecho lo es, y cada vez más hay teorías que dan por supuesto que el deporte es una herramienta de primer orden. Y para eso, ahora que hablamos del norte de Europa, vamos a poner el caso de Finlandia. Es una pena que no esté ahora por aquí Rocío, ¿no? Que es nuestra experta en educación, pero bueno, seguro que el señor Lobo, que va por esos lares, sabe algo también. El informe PISA, que es el Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes, considera que uno de los países más evolucionados o que mejores resultados tiene es Finlandia. Y en Finlandia, hasta los 7 años de edad, solo se juega. Esa es la teoría de los finlandeses, que lo único importante hasta ese momento es jugar, es la formación de la motricidad, de la movilidad y de todo lo que te enseña y te aporta el deporte. Y luego ya, Una pregunta, señor Igea. ¿Sabemos si Manolo Vázquez está en Finlandia? pues no lo Sí, sé, sí, ha estado en Finlandia, eso os lo digo yo. O sea, ha estado, ¿no? Pues Puede que tenga relación, ¿eh? Puede que tenga relación. Manolo Vázquez seguro que ha influido, ¿no?, en los finlandeses. Y luego las primeras asignaturas que se introducen son la educación física, evidentemente, y la lengua. Por eso a lo mejor ellos son la ejemplificación, ¿no?, de la teoría de que mens sana in corpore sano. Lo primero que hay que trabajar es el cuerpo. Parece que hay un distanciamiento, ¿no?, entre la intelectualidad y el deporte siempre, pero sin embargo los primeros filósofos, los presocráticos, eran grandes deportistas. De hecho, los diálogos de Platón siempre se refiere a Sócrates como un gran luchador, un gran deportista, alguien que le gustaba cultivarse, estar en el gimnasio. Y como venimos diciendo, hay que darle una importancia crucial. Pero podría quedarse una herramienta educativa de primer orden si no fuera porque el juego es un elemento, además, cultural capaz de pacificar y de educar en el respeto y la tolerancia entre las naciones. A lo mejor nos haría falta un poquito más de eso en la Unión Europea, ¿no? Ahí no sé si cuando estáis en la Unión Europea veis mucho no, de hecho, a es interesante porque muchas Un veces partidillo. se habla echar de la creación de los Juegos Olímpicos modernos como una forma de evitar los conflictos bélicos entre naciones, una forma de exponerse a la competición entre nosotros y matarnos a través del juego. Es decir, que el juego es verdad que tiene dinámicas muy importantes, incluso en esa vertiente geopolítica de evitar conflictos bélicos. Exactamente, o sea, como decía la semana pasada, que me decía un profesor de psicología deportiva, el juego es un conflicto inventado. Vamos a dejar, de hecho, el evento de mayor trascendencia internacional son los Juegos Olímpicos, y en la antigüedad, allá por la época de los preplatónicos que os mencionaba, de hecho, en aquel entonces no se contaban las fechas por años, se contaba por olimpiadas, ¿no? Nació en la quinta olimpiada, en la octava olimpiada, y en aquella época incluso se paraban las guerras para celebrar los Juegos Olímpicos. Yo no sé, eso fue antes de que naciera el abuelo Xavier, pero ya en los Juegos Olímpicos modernos sí que le cogió. Esa es la Sí, famosa paz sí, olímpica. efectivamente, eso es lo que se llama la paz olímpica. De hecho, es muy curioso que muchas veces llamamos a los Juegos Olímpicos Olimpiada. Sin embargo, la Olimpiada es precisamente todo lo que no son los Juegos Olímpicos. Es decir, el periodo que va entre unos y otros Juegos Olímpicos. Es un espacio de tiempo, digamos. Solemos cometer ese error. Pero bueno, el otro día estábamos hablando de los inicios del fútbol y hablamos de cómo fueron las universidades las que rescataron ese fútbol popular. No ocurrió solo con el fútbol realmente, y el deporte en general se desarrolló en las universidades. El deporte se desarrolló como método educativo y muy elitista, aristocrático. Entonces, digamos que era cuestión de tiempo que surgieran unos Juegos Olímpicos. En concreto, los primeros son en 1896 en la ciudad de Atenas, y el gran promotor de esta idea fue el barón Pierre de Coubertin, que, bueno, era un aristócrata francés. Este tenía una formación más bien ilustrada y tenía un poco esa visión romántica de utilizar el deporte como método de educación. Estaba convencido de que había que recuperar el modelo de los antiguos Juegos Olímpicos griegos. En 1894 se convoca un congreso en París y ahí se decide que va a ser Atenas la sede de los Juegos Olímpicos. Podéis imaginar por qué razón se decidió que fuera Atenas. Obviamente fue por los antiguos Juegos Olímpicos, pero también fue fundamental el apoyo de la familia real griega, que
apoyó un poco a la manera que lo hacen las casas reales, ¿no? Sí, yo apoyo todo el que quieras. Trae el dinero que yo te apoyo. Entonces, Xavi, sí. seguro que además venían con presiones de Holanda y Alemania. Uy, pues de Alemania seguro que sí, ¿eh? De Alemania seguro que sí. Bueno, el caso es que se lo conceden a Atenas, entre otras cosas, como digo, por el apoyo de la familia real, pero realmente hacía falta dinero. Pasó otra cosa curiosa que os sonará bastante a los Juegos Olímpicos más recientes, que es que se multiplicó el presupuesto inicial, con lo cual no había dinero para los Juegos de Atenas. Se hizo una colecta entre los griegos y se recaudó un tercio de lo que estaba previsto. Se emitieron sellos postales también para recaudar dinero, pero no llegaban. Entonces, finalmente recurrieron a un filántropo de origen griego llamado George Averov, que vivía en Alejandría, y este puso encima de la mesa todo el presupuesto que hacía falta para los Juegos Olímpicos de Atenas. Entre ellos, el presupuesto que hacía falta para construir el estadio Panathinaiko. Si habéis estado en Atenas, es del siglo XIX, construido completamente en mármol. No sé si os suena. A la entrada de ese estadio hay una estatua de este George Averov. Se implicó completamente en la organización de los Juegos, tanto que decidió ofrecer la mano de su hija al vencedor de la maratón. Y bueno, al final, gracias al apoyo de este George Averov, empiezan los Juegos. La maratón se convirtió en la prueba más importante. La ganó además un griego, Spiridon Luis, que se convirtió en una celebridad en su país. Y curiosamente, participó también una persona que se llama Stamata Reviti. Era una griega que se presentó en la salida en maratón. Sabéis que la maratón celebra la batalla de Maratón, que es la leyenda de que Filipides corrió desde Maratón hasta Atenas para anunciar que habían ganado. Bueno, esta Stamata Reviti se presentó en la salida en maratón para correr la prueba. Era una mujer, obviamente. No le permitieron correr. Entonces, ella decidió volver al día siguiente, que ya no había prueba. Habló con el alcalde de Maratón y le pidió que certificara que había tomado la salida y a qué hora había tomado la salida. Siguieron el recorrido algunos testigos para que dieran fe de que estaba corriendo efectivamente esa distancia. Llegó hasta las puertas del estadio Panathinaiko, pero no le permitieron la entrada. Entonces, a los policías que había allí impidiéndole la entrada, les pidió que firmaran para testificar que efectivamente había llegado. Con lo cual, queda constancia de que realmente esta mujer fue la primera mujer en participar en una maratón, aunque fuera de manera no oficial. Hay que decir que no volvieron a correr mujeres la maratón en los Juegos Olímpicos hasta el año 1984 en Los Ángeles. Oye, bueno, aprovecho, antes de que entres, Igea, aprovecho para saludar a Willy, que ha entrado ya. Tú entras cuando quieres, ya lo sabes, Willy. Sí, iba a saludarle. Pensaba que era de 6 a 8, tío. Yo estaba ahí yo a mi bola, macho. Tú dices, hoy voy a ser puntual. Lo que has hecho es saltarte la siesta de Bruselas. Yo lo sé, tío. Te has librado, tío. Tengo que decir, para desmentir el tema de Bruselas, que nosotros nos metemos con él, le hacemos chascarrillos a nuestro amigo señor Lobo, pero están los comentarios del programa echando humo, diciendo que no, que es una sesión pedagógica, que es como volver a la universidad. Florencia, Isabel, todo el mundo desmiente que la gente esté dormida tras la sección. Por favor, señor Lobo, deja de pedirle a tu madre, a tu hermana y a tu sobrina, tío, que escriban mensajes positivos de tu programa. No, esto ha sido Florencia Bonino. Esto no puede ser. Bueno, Willy, ¿qué tal? Un segundo, Willy, ¿qué tal estás? ¿Cómo has pasado la semana? Pues bien, esperando a la fase 0,75 ya, ¿no? Poquito a poco. Aunque sea un 0,25, da igual. 0,25 ya es algo. Perdonadme, porque también, perdonadme que vaya yo a destiempo, Manolo Vázquez también ha querido que abramos un melón, que a lo mejor viene para otras semanas y quizá en la sección Xenu lo podemos ver, porque él dice que tiene conocidos que la educación finlandesa, y contestando al melón que ha abierto Igea, que está un poco mitificada y que
Que bueno, que tiene opiniones cercanas que le ayudarían a Iba a hablar un desmitificar poquito, chico, el sistema no sé educativo. a qué se refiere exactamente Manuel de desmitificación, pero lo que quiere desmitificar, y creo que habló en Senu Rocío, es el informe PISA. El informe PISA es un informe de la OCDE, que la OCDE no es un organismo precisamente que le preocupa solo la educación, sino es sobre los países más desarrollados, y lo que busca es reforzar esta visión educativa postindustrial, o sea, que genere individuos productivos, no tanto pensantes. Entonces, los mayores países que dan resultados más positivos en informe PISA, como los países asiáticos o incluso algunos del norte de Europa, no es que tengan las mejores educaciones, sino que dedican mucha parte del sistema educativo a preparar esos test. Entonces, lo que hay que poner en cuestionamiento es eso como forma de evaluación de los sistemas educativos, y también poner en cuestionamiento que sea la OCDE quien tenga que evaluar los sistemas educativos. Sí, Porque a lo pero mejor habría que hablar de que habría que tener más filosofía y menos decir si los niños entienden un problema de matemáticas, que a lo mejor lo entienden perfectamente, pero no les preparan para responder ese examen. Y eso de es, hecho, pero que, la Comunidad de Madrid pone mucho énfasis en tener buenos resultados en los informes de PISA, lo cual no me da ninguna tranquilidad. Lo sí, del pero informe PISA de la Comunidad de Madrid está claro que viene por Ayuso y los menús infantiles, ¿no? Sí, pero que incluso, como tú dices, aunque lo No que lo se han pillado. pretenda... No, Sí, no sí, lo el han informe... pillado. Pazquino no, porque como allí Allí comen coles, allí ahí comen comen coles. coles nada más y tulipanes, pero que a lo que me refiero, que incluso utilizando el criterio de PISA, ¿no? El Programa Internacional para Evaluación de Estudiantes, que lo que quiere es certificar que tienen el nivel para meterse en el engranaje industrial, etcétera, etcétera, aun con ese criterio, ellos piensan que hasta los 7 años solamente hay que jugar, cuando a lo mejor aquí en España Son cosas en muchos diferentes. colegios ya están hasta a los 4 Hay que años. desligar los nuevos resultados de Finlandia en el informe PISA de su decisión de que la educación obligatoria no empieza hasta los 7 años, que son cosas diferentes. A mí esa parte me parece muy interesante, y para quitarnos este agobio de que los niños con 4 años empiezan a aprender a matemáticas y leer, que es ridículo pedagógicamente hablando, y eso es otra cosa que me parece muy bien de Finlandia. Pero el informe PISA creo que es un melón que sí, que es verdad que habría que debatir con Senu más adelante. Y sobre todo saber Bueno, si oye, si hay seguimos. alguna, perdón, sobre todo saber si hay alguna alternativa al informe PISA, es decir, qué otros evaluadores de los sistemas educativos, de la calidad educativa existen más allá del sistema PISA, del informe PISA, si Yo, es así como lo pintan. Si hay- yo propondré otro más adelante sobre esta serie de artículos que escribí, que es, en vez del coeficiente intelectual, ver el coeficiente pasional, ¿no? Que se empieza a ver desde las edades tempranas para dónde pueden ir las emociones y las pasiones de cada alumno y orientarles por allí, ¿no? Pero bueno, Porque en una Senu cosa que tratan sigue... un montón de esa educación emocional que se obvia totalmente en las evaluaciones de los informes PISA. O sea, Bueno, para no eternizarlo, voy a rematar mi parte leyendo solamente un punto de la Carta Olímpica. Tenía aquí seleccionados 3, pero bueno, voy a leer solamente un punto que me parecería interesantísimo que en el futuro, a lo mejor, a los niños y a los adolescentes en educación física en el instituto, aparte de enseñarles la parte mecánica del deporte, saltar el potro, hacer volteretas, el test de Cooper, lanzar balones medicinales, les inculcaran la parte emocional y filosófica del deporte, y me parece brillante este punto de la Carta Olímpica que dice: el olimpismo es una filosofía de vida que exalta y combina en un conjunto armónico las cualidades del cuerpo, la voluntad y el espíritu. Al asociar el deporte con la cultura y la educación, el olimpismo se propone crear un estilo de vida basado en la alegría del esfuerzo, el valor educativo del buen ejemplo y el respeto por los principios éticos fundamentales universales. Esto yo creo que sería algo que habría que memorizar, igual que las tablas de multiplicar. Hay más, pero bueno, ya en otras secciones podremos hablar más de ello, porque el abuelo Saber tiene una última historia sobre una gran Sí, Olimpiada. sí, estabas hablando del espíritu olímpico. Es verdad que el Barón de Coubertin tenía una visión muy, muy romántica de este espíritu olímpico, pero también es verdad que necesitó del apoyo de los reyes para que triunfara los Juegos Olímpicos, y también de una exaltación del nacionalismo. Estamos hablando de principios del siglo XX, antes del inicio de la Primera Guerra Mundial, y era un momento bastante crítico. Los Juegos de 1900 y de 1904 en París y San Luis habían sido un desastre absoluto, y el barón Pierre de Coubertin estaba bastante preocupado. En 1908
vuelve a tener el apoyo de una monarquía, en este caso de la británica, y se celebran en Londres. La británica hizo como la griega. Sí, sí, venir, venir, venir. Yo no voy a poner la pasta, pero venid, encantados, os recibimos a todos. Y ahí dan un pequeño salto de calidad los juegos. No por el apoyo de los reyes, sino que más bien por, una vez más, filántropos, aristócratas, que decidieron ser los que sufragaban los gastos. Los reyes, en concreto, lo que pusieron fueron caprichos, que ahora os voy a contar. Para empezar, fue los primeros Juegos Olímpicos en los que hubo desfile, y se desfiló bajo banderas nacionales. Finlandia decidió no desfilar porque les obligaban a desfilar bajo bandera rusa. Algunos participantes irlandeses también decidieron no desfilar porque no querían desfilar bajo bandera británica. Los yanquis, al paso por el palco real, deciden no bajar la bandera en señal de respeto a la familia real y provocaron un conflicto diplomático que casi hace saltar por los aires los Juegos Olímpicos. Como Zapatero. Y tenía, efectivamente, como hizo Zapatero en su día. Y bueno, seguían teniendo un aire muy aristocrático estos Juegos Olímpicos. Entre otras cosas, como curiosidad, había en 1908, creo que la única prueba en la que no me gustaría ganar la medalla de plata, que era el duelo a pistolas. Lo digo como anécdota. ¿En serio? No, ¿me lo estás diciendo en serio? No, sí, había duelo a pistolas. Hay que decir que iban protegidos y eran balas de fogueo. Pero vamos, había como prueba. Un poco para que entendáis el carácter tan aristocrático de los juegos, ¿no? Y volvió a ser la prueba reina la maratón. Y ahora os voy a explicar los caprichos de los reyes. La maratón, originalmente, no había una distancia definida. Sabéis que son 42 kilómetros y 195 metros. Bueno, eso corresponde a lo siguiente. Aproximadamente la distancia entre Maratón y Atenas son 40 kilómetros. Y se calculaba que era más o menos esa la distancia que debía cubrir la maratón. En 1896 fueron 40 kilómetros. Cuando llegan los Juegos de Londres, los reyes, que habían decidido apoyar, sin dinero, pero apoyar mucho los Juegos, tuvieron el capricho de que tenía que empezar en el Palacio de Windsor. Con lo cual, del Palacio de Windsor al estadio que se construyó para esos Juegos, había 42 kilómetros. Pero no contentos con eso, dijeron, hombre, ya que entráis al estadio, dar la vuelta y terminar frente al palco real. Y se le añadieron 195 metros. Por eso la distancia oficial de la maratón son 42,195 metros. Y como decía, fue la prueba estrella de esos Juegos, porque tuvo mucha épica. Un italiano llamado Dorando Pietri llegó casi exhausto al estadio. Nada más entrar al estadio se confunde de lado, le tienen que indicar que va para el otro lado. Sigue, se cae al suelo, le ayudan los jueces, lo levantan, arranca y vuelve a caer, lo vuelven a levantar y le ayudaron hasta 4 veces y fue casi en brazos de los jueces hasta la meta. Claro, llegó el primero, pero lo descalificaron porque había sido ayudado y no está permitido. Bueno, eso generó mucha mala leche entre el público, que habían visto una llegada épica de este Dorando Pietri. Y uno de los que estaban entre el público era el periodista del Daily Mail, que escribió un artículo defendiendo la honradez de Dorando Pietri y reclamando una colecta para honrar a Dorando Pietri. Se le pagaron 800 libras y una pitillera de oro. Ese periodista que escribió ese artículo y que recaudó ese dinero para Dorando Pietri era Arthur Conan Doyle, el autor de las novelas de Sherlock Holmes. Y bueno, ese es el... Pero vamos, ya empezamos con los robos a Italia desde tiempos inmemorables, ¿no? Entonces... Bueno, aquí entraríamos en otro debate, que es el que hemos hablado muchas veces, de si lo importante es ganar o no, porque os pregunto, ¿os sonaba el nombre de Dorando Pietri? No. Las imágenes seguro que las habéis visto de una persona en blanco y negro cayéndose, son muy famosas. Dorando Pietri entra dentro de la historia de los Juegos Olímpicos. Nadie recuerda quién fue el que ganó oficialmente, que fue el que llegó detrás de Dorando Pietri. Y es más, no os lo voy a decir porque merece todo el honor el italiano Dorando Pietri. Bueno, ya para terminar, habéis visto que, bueno, yo aquí veía un poco la parte más filosófica, emocional, espiritual del olimpismo, y el abuelo Xavier
también ha terminado con una historia muy, muy romántica, pero también ha puesto hincapié en que para llegar a conseguir los Juegos Olímpicos hubo que envainarse muchas, hubo que tragar con reyes, con estados, con gobiernos, con sponsor, con tal. Entonces, bueno, algo que ha tenido que pasar por tantos trágalas puede ser considerado romántico a la hora de la verdad. Eso abre un debate que hemos dicho bastante estas últimas semanas, ¿no? ¿Podemos ser fans de alguien que a lo mejor moralmente no tiene una vida modélica, ¿no? Pues de eso vamos a hablar la semana que viene y sobre eso, pues si queréis vosotros tener preparado vuestro punto de vista también, ¿no? O sea, ¿se puede ser fan de alguien que luego, o sea, por un deportista, o como hablamos con Dalí o como hemos hablado con algún otro, que su arte o en cuanto al deporte son ejemplares, pero luego en su vida personal o ideológicamente no son tan mirables? De eso hablaremos la semana que viene.